un poco de historia sobre Pilates. Hoy en día el Pilates es súper popular y no paran de abrir estudios por todos lados. Pero lo curioso es que tanto instructores como alumnos sabemos muy poco sobre cómo nació esta disciplina y cómo fue pasando de generación en generación hasta llegar a lo que es hoy. ¿Sabías que esta movida que está tan de moda hoy en realidad viene de principios de 1900? ¿O tienes idea de dónde sale el nombre Pilates? ¿Y cómo es que sabemos lo que sabemos sobre él? Soy Timea Adam, bailarina y periodista. Soy una obsesiva del porqué de las cosas y en este video, capaz que sería un serie, te quiero invitar a dar una vuelta por la historia de Pilates. Me pasé cientos de horas investigando, mirando videos, leyendo entrevistas y buscando documentos históricos. Mi idea es darte una imagen fiel y real de lo que es el método. Joseph Hubertus Pilates nació en Alemania el 9 de diciembre de 1883. Muchos saben que de chico era muy enfermizo, sufrió fiebre reumática, asma y raquitismo. Era el típico nene que lo mirabas y te preguntabas cómo hace para seguir en pie con todos estos achaques. Lo que pocos saben es que perdió un ojo, el izquierdo. En el estudio usaba un ojo de vidrio. Hay 1000 leyendas sobre esto. Algunos dicen que fue por sus enfermedades, pero el hermano contó en una entrevista que fue por una pelea en la escuela. El apellido Pilates suena muy parecido a Pilatos y los chicos lo cargaban diciendo que por su culpa a Jesús lo habían crucificado. Como era un nene flaquito y débil, no se pudo defender y su ojo izquierdo fue víctima del bullying. Según el hermano, ese episodio fue el motor que lo llevó a querer construir un cuerpo fuerte para poder defenderse solo. ¿Sabías que el Magic Ring o el aro mágico también fue inventado de él? Dicen que a los 16 años trabajaba de mozo en una cervecería. Agarró uno de los aros que sujetaban los barriles de cerveza y se dio cuenta de que era una herramienta genial. Si lo apretaba después de una inhalación profunda, podía expandir la caja torácica y mejorar su capacidad pulmonar. A los 30 y pico lo encontramos en Inglaterra trabajando en un circo. En esa época su musculatura era tan increíble que lo exhibían como una estatua viviente. Algunas fuentes dicen que hasta le enseñó defensa personal a la policía inglesa. Muchas de estas historias son difíciles de chequear porque Pilates era medio exagerado. Le gustaba mandar fruta para que sus relatos fueran más impactantes y fascinaran a la audiencia. Así fue como se instaló el mito de que usó el reformer, la camilla, en la Primera Guerra Mundial para rehabilitar soldados heridos. Hay algo verdad en eso, pero la realidad es mucho más común. Joseph estuvo preso como prisionero de guerra unos meses en Inglaterra y después pasó casi 2 años en el campo de concentración de Nokalov en la isla de Man. La vida en ese campo estaba súper organizada y documentada. Había muchísimos clubes de deportes, pero en ningún lado figura que Pilates haya organizado actividades físicas y mucho menos con camas con resortes. Si bien había camas así en el hospital, según los documentos, él no tenía acceso a ellas. Lo que sí es seguro es que ahí perfeccionó su sistema de mat en el suelo y se lo enseñó a sus compañeros
pero de una forma más improvisada y sin tanta estructura. Después de la guerra, volvió un tiempito a Alemania. Allá trabajó con el bailarín Rudolf Laban y les dio clases de boxeo y defensa personal a las policías de Hamburgo. Según él mismo contaba, la Gestapo lo quiso reclutar, pero como a él no le gustó la idea, lo atacaron. Dice que se defendió y murió a palos a las policías y que después de eso tuvo que salir rajando de Alemania. A ver, es posible que haya pasado algo similar, pero a principios de los años 20 la Gestapo ni existía. Capaz que con los años se le mezclaron un poco los cables con los hechos históricos, porque ya era bastante grande cuando se hizo famoso en Estados Unidos y la entrevistaron varios periódicos. Llegó a Nueva York en 1926 y ese mismo año ya presentó la patente del Reformer, la camilla. En Alemania ya la había presentado en 1924, 2 años antes. Un dato clave es que en el viaje conoció a Clara. Siempre le decían su mujer, pero la realidad es que nunca se casaron. Clara era enfermera y dio la vida por el método. Ella fue la que, hablando un poco la técnica, y logró que fuera entendible y posible para todo el mundo. Voy a saltearme varias cosas porque la vida de Pilates en los Estados Unidos está súper documentada, pero vale la pena mencionar que no estaba solo. De sus 9 hermanos, Frederick también se mudó a Estados Unidos. Fred era carpintero y se dedicaba al diseño de interiores. Él fue quien le dio una mano a Joseph para fabricar varios de los equipos, por ejemplo, el barrel, el corrector espinal, el chair. De hecho, la hija de Fred, Mary Pilates, seguía practicando el método de su tío a los 101 años. Ella es uno de los elders, los maestros de la primera generación, menos conocidas. Pero, ¿quiénes son los elders? Ese te lo cuento en el próximo video. Pero antes te quiero recomendar unos libros. Your Health o Tu Salud, que fue escrito en 1934, fue su primera obra publicada. Es más bien un manifiesto filosófico que un plan de entrenamiento. Return to Life Through Contrology o Regreso a la Vida a través de la Contrología fue escrito en 1945. Este libro es la piedra angular técnica del método que escribió junto a William John Miller. Acá presenta los 34 ejercicios de suelo, los matworks originales, que son la base de cualquier clase de pilates hoy en día. Cada ejercicio viene con instrucciones precisas y fotos de él mismo haciéndolos. En ese momento ya andaba por los 60 años y tenía un estado físico envidiable. Coméntame qué piensas sobre el video y en el próximo vamos a detallar un poco los viejos, los elders del Pilates.